Muy buenos días. Qué bendición estar de nuevo con ustedes y continuar nuestro estudio de Apocalipsis. Queremos invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 19. Hoy estamos ya en la 10ª lección y creo que, pues aparentemente ya vamos terminando, pero nos quedan 2 días más. En el capítulo 19 prácticamente estamos viendo el inicio de una nueva etapa en el libro de Apocalipsis. Hemos pasado las últimas semanas estudiando los 7 años de la tribulación. Han sido un tiempo de juicios horrendos, los sellos, las trompetas, las copas, pero ahora se corre el telón y entramos a una etapa preciosa, que es la venida del gran rey. Este es el relato del acontecimiento más importante, creo yo, del libro de Apocalipsis. Es un testimonio de regocijo, un testimonio de alabanza. Y inicia así en el versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Alegrémonos, gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y luego continúa ya otra sección. Hermanos, es un testimonio de regocijo y alabanza. Se está dando gracias a Dios con este coro de aleluyas. Son 5 coros prácticamente, pero los primeros 4 es de dar gracias porque ha sucedido que los juicios son verdaderos y justos, que ha juzgado a la gran Babilonia y ha vengado la sangre de sus siervos. 3 cosas. Ahora vienen estas aleluyas. Es una alabanza hermosa que surge de corazones que han estado esperando esta victoria. Y llega, y Dios les premia con esto. Quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro, oremos y le demos gracias a Dios, porque estamos entrando ya al pórtico de algo precioso que ya viene, todavía no ha llegado, pero sabemos que pronto vendrá. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, te damos las gracias por la victoria. Te damos gracias, Señor, por el poder, por la gloria, por la honra que le pertenece a nuestro Señor. Y en el nombre de Cristo pedimos ahora tu bendición al abrir tu palabra, al aprender de ella, al ver, Señor, que tus promesas son justas, son verdaderas, al ver que tú eres el Todopoderoso, al ver, Señor, que tú aquello que prometiste vas a cumplir. Gracias. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces venimos. Es una alabanza en el cielo, una alabanza que nos viene a enseñar y a mostrar que todo esto pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Bien, las bodas del Cordero. Dice que el ángel escribió
en el versículo 9, y dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una lección aquí práctica antes de seguir. Noten ustedes que la alabanza, la adoración debe ser siempre dirigida hacia nuestro Dios. No hacia el hombre, no hacia ninguna figura que se haya inventado o producido de las manos de un artífice. No. La alabanza pertenece a Dios. ¿Y qué mejor lección que esta? Cuando estaba el apóstol Juan viendo toda esta grandeza, yo creo que su corazón se hinchó de gozo, de alabanza, quiso unirse también. Y al ver que los demás se postraban y adoraban, él también quiso hacerlo, pero se arrodilló ante la persona equivocada. Se arrodilló ante el ángel, no ante el que envió el ángel. Y dice la Escritura que el ángel tiene que pararlo y decirle, no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo. Si vas a adorar a alguien, adora a Dios. Casi lo mismo que le pasó a Cornelio allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, ¿recuerdan? Cuando llegó el apóstol Pedro. Y Cornelio dice, cuando lo vio y escuchó y todo, se postró ante él y le dice, no, levántate, yo soy hombre también. Si vas a adorar a alguien, adora a Dios. Ay, que pudiéramos aprender esta lección, que nuestros países pudieran comprender que cuánta alabanza se está desviando, cuánta adoración está dando equivocadamente, y en lugar de adorar al Creador, se está alabando y adorando a la criatura, como decíamos la vez pasada. Yo creo que nosotros tenemos que tener eso en mente, enseñarlo a nuestra generación que viene, para que ellos lo enseñen a sus hijos y sus hijos a sus hijos, hasta llegar a la cuarta generación. La adoración pertenece a Dios. Hermanos, aquí en este capítulo 19, creo que encontramos el cuadro más sublime, más hermoso de alabanza. Un cuadro que ya habíamos visto un poquito allá en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. Pero ahora lo estamos viendo con toda viveza, con todo color, como decimos, ¿verdad? Y estamos viendo la bendición de poder admirar juntamente con Juan aquel gran número que estaba postrado ante el Señor, bendiciendo y alabando su nombre. Bueno, por eso dice en el versículo 7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahora, las bodas del Cordero es ya como quien dice el tercer paso. Ya fue una entrega de como se hacía en tiempos antiguos, la entrega de la novia, se va a visitar la casa del novio o de la novia, quiero decir, y el novio ahí entonces ya casi puede decir, ya estoy casado con ella y ahora entramos a una gran celebración. Eso es lo que está pasando acá. Nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo, pero somos su esposa. Es decir, Él todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo y todo lo que hará es para bien de su esposa y para gloria de Dios el Padre. Así que ahora el mismo ángel tiene que decir, bienaventurado aquellos que son invitados a las bodas del Cordero, aquellos que son invitados a tener parte en este gran festejo. Hay otro festejo más adelante, cuando el mismo ángel viene e invita a las aves, allá en el versículo 17, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congreganos a la gran cena de Dios. Pero óigame, son dos cenas diferentes. La cena del Cordero es una, de alabanza, de adoración. Esta otra es venir a comer los restos de los enemigos de Dios. Dice versículo 18,
para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí pues son dos cenas diferentes. Gracias a Dios, los creyentes en Cristo, los que hemos sido redimidos, los que hemos aceptado a Él como Salvador y Señor, vamos a participar en la primera cena, la cena del Cordero. Y ni me puedo imaginar cómo será. Ahí hay un cuadro en la pantalla de una mesa que se pierde en el infinito. El artista, yo creo, es todo lo que pudo imaginar, pero no sé, será una sola mesa, varias mesas, pero la cosa es que estaremos reunidos con el Señor y estaremos celebrando aquellas bodas preciosas que Él mismo, dice, compró con su sangre a la iglesia, la hizo suya, y desde entonces la iglesia ha venido siendo la esposa, pero no había habido la celebración hasta ahora en el capítulo 19. Ahora veamos, por favor, que esta alabanza celestial de las bodas del Cordero es una alabanza anticipada por la venida del reino, una alabanza preparándonos para poder sentarnos a la mesa con Él. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros celebramos la mesa del Señor? Hoy en día, cada vez que tomamos el pan, tomamos el vino o el fruto de la vid, nosotros repetimos las palabras del mismo Señor. Y no volveré a tomar esta copa, dice, hasta que estemos en el reino delante de mi Padre. Creo que aquí es la gran cena que viene a culminar todas las cenas memoriales que hemos estado haciendo cada mes, cada semana, cada día o cada domingo, no sé. Pero cada vez que lo hacemos en memoria de Él, pero no es todavía la cena final, sino hasta esta que viene describiéndose en el capítulo 19. Dice en el versículo 8, pues, otra vez, han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo creo que estas vestiduras blancas vienen a ser testimonio que hemos sido limpiados, purificados por la sangre de Cristo. Hermanos, estos son eventos que no nos podemos ni imaginar. Nuestra mente no puede captar lo grande, lo hermoso, lo precioso de este evento y de estos hechos. Más todavía, cuando nos habla ya de la entrada del Rey. Hemos visto muchas obras humanas, por ejemplo, Aida, una ópera muy bonita, que cuando van entrando los esclavos y la marcha de Aida, ¿verdad? La marcha triunfal, y se nota ahí lo grande que es ver a la gente, a los reyes y a todos, viendo a los esclavos pasar, viendo a aquellos que han sido conquistados. Pero aquí en la boda del Cordero es diferente. No está viendo esclavos pasar, está viendo hijos salvados, hijos redimidos que pasan para poder sentarse a la mesa y poder adorar al gran Rey. Miren ustedes en el versículo 11. Entonces dice, vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos allá de los sellos? Se hablaron de 4 jinetes, de 4 caballos. Uno de ellos era un caballo blanco, pero ese caballo blanco del capítulo 1 y 2, por allá, no es el mismo caballo que está hablando aquí en este lugar. Este caballo es del Rey victorioso. Este caballo es un caballo que trae a uno triunfante, no uno que viene a derrotar y a sembrar muerte, sino uno que viene a regocijarse, porque la muerte ha sido vencida y la vida ha sido entregada y dada a sus seguidores. Así que, hermanos, nosotros nos gozaremos en algún día futuro en esas bodas también. La venida gloriosa del Mesías, entonces. Noten ustedes que entra como un guerrero divino
entra como un guerrero que viene victorioso, como un Mesías, el cual se había estado esperando ya desde el Antiguo Testamento. Aun cuando el Señor vino, la razón por la cual no le recibieron muchos es porque ellos esperaban un rey triunfante como este, y no un siervo que vino a ser crucificado y muerto. El Señor en su primera venida vino para salvarnos, para darnos vida, para pagar por nuestros pecados. Él vino como redentor. Pero ahora aquí en este cuadro ya no es este redentor, ahora es un rey victorioso, un rey triunfante, un rey que viene a dar gloria al Padre y también a la obra que él hizo en la cruz. Note pues, dice, se llamaba fiel y verdadero. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, algunos intérpretes creen que esta ropa teñida en sangre es una ropa teñida en su propia sangre, recordando lo que él había hecho, la sangre que él había vertido para la salvación de sus seguidores. Bueno, pero él entra con una vestimenta blanca, entra victorioso, pero dice manchado de sangre como un recordatorio de que lo que él había hecho para salvar a su pueblo o a su esposa. Dice, estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, el verbo es una palabra especial. A veces nosotros leemos allá en el Evangelio San Juan, recuerden que es el mismo escritor, en el Evangelio San Juan dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nuevamente se usa la palabra verbo, pero está indicando la grandeza del mismo Señor, el que estuvo en la creación. Dice, por él las cosas fueron hechas y nada de lo que es hecho sin él. De modo que el Señor ya venía apareciendo desde antes como la expresión de Dios, como la palabra de Dios. En algunas traducciones se ha puesto en lugar de verbo, se ha usado la palabra, la redundancia. Pero dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. A denominaciones o grupos pues no considerados conservadores ni cristianos a veces que han cambiado la escritura y han cambiado este versículo y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, pero los originales no nos dicen un Dios, porque al decir un Dios quiere decir que hay otros dioses y realmente nosotros solo tenemos uno, que es el Dios verdadero, el Dios fiel. Por eso lo escribimos con D mayúscula. Todos los demás dioses pueden ser, pero con D minúscula, porque están bajo el control, bajo la autoridad, bajo la potestad del verdadero Dios, del verdadero verbo, de la verdadera palabra. Bueno, dice en el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermano, yo ni me puedo imaginar esta hermosura, esta grandeza. El rey adelante, los súbditos atrás, pero todos vestidos de blanco, todos vestidos en una marcha triunfal, en una marcha de gozo, en una marcha de bendición. Y de su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se está acercando al fin, se está acercando al propósito divino por el cual él vino y él estuvo presente en la tierra. Este es el plan que se inició desde la eternidad pasada y es el plan que se va a cumplir más bien antes de entrar a la eternidad futura. Así que, hermanos,
Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, como ya lo dijo anteriormente. Pero ahora dice, de su boca sale una espada aguda. La espada siempre se ha comparado o se ha presentado como la misma palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es la que va a sentir, que llega hasta penetrar a los huesos, a los tuétanos, y va a hacer que el hombre se dé cuenta de su culpa, se dé cuenta de su pecado. Hermanos, la palabra de Dios es una espada, dice en el libro de Hebreos. Una espada que entra y puede llegar a traer convicción, puede traer de dolor, de tristeza. Pero la promesa de la misma palabra, de la misma espada, es que la tristeza se convertirá en gozo. Y aquí está la prueba. Aquella palabra que se había dado al principio de Apocalipsis, aquella palabra que hablaba de sellos y trompetas y copas, y que aunque la gente no entendía todo esto, sufrió las consecuencias, sufrió estos horrendos juicios. Pero ahora viene el Señor a mostrarles que Él es el triunfante, Él es el verdadero, Él es el merecedor de la honra y la gloria de todos los pueblos. Miren ustedes, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué cuadro más bello. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, ahora es la segunda mesa que les mencionaba, invita a las aves que vengan, a los buitres, a todos aquellos que les gusta comer lo podrido, lo muerto, que vengan y coman de los que han sido vencidos, coman la carne de los que han sido destrozados, coman de aquellos que tienen que reconocer que el que les ha vencido es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice en el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, pero no pudieron. El Señor venía triunfante y su triunfo tenía que ser completo. Y dice en el versículo 20, y la bestia fue apresada. ¿Quién es la bestia? El anticristo. ¿Quién es la bestia? Aquel que ha estado rigiendo, aquel que ha estado teniendo el dominio a través de los años de la tribulación. Pero dice, y el falso profeta que con ella estaba, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, el 666, y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿cuáles dos? La bestia, el anticristo, y el falso profeta. Los dos, dice, fueron lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Una victoria completa. Ahora, déjenme aclarar algo aquí también. El lago de fuego es realmente el sitio final donde va a ser lanzado, como ya fueron aquí, la bestia y el falso profeta. También falta uno, recuerdan que era un trío, falta Satanás. Satanás va a ser lanzado más adelante, allá en el capítulo 20 y en el versículo 10 nos dice que Satanás es lanzado también al lago de fuego. Entonces, en el lago de fuego, hermanos, este va a ser el final, el lugar final, el lugar que viene a culminar todo. Muchas veces hablamos del infierno nada más, pero el infierno no es el final, porque dice más adelante que también el infierno fue lanzado al lago de fuego, en el capítulo 20, versículo 14. Entonces, se ha traducido a veces el Hades. La muerte, dice también, va a ser lanzada al lago de fuego. Y luego todo aquel que no es encontrado en el libro de la vida, también será lanzado al lago de fuego. Entonces ya comprendamos bien, el sitio final no es el infierno, el sitio final es el lago de fuego.
porque el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Bueno, en este capítulo 19, pues, estamos viendo al jinete del caballo blanco entrando victorioso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquello que había estado detenido, ahora se desata, ahora viene triunfante, ahora van a ver premiados sus esfuerzos aquellos que le aceptaron y le siguieron aún durante la misma tribulación. Pero dice la Escritura que vio un ángel en el capítulo 20, vio un ángel. Ahora es interesante cómo Dios utiliza a los ángeles. Esta semana estaba leyendo en el Antiguo Testamento que Dios mandó un ángel y mató a 185,000 personas enemigas de Dios, del pueblo de Dios. Un ángel. De modo que cuando hablamos de ángeles estamos hablando de seres poderosos, de seres que no podemos compararnos a ellos porque somos menores que ellos en el sentido de poderío, de fuerza. Sin embargo, Dios tiene tareas especiales para ellos, como tiene tareas especiales para nosotros, aún hoy en día. Así que dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora, y yo creo que estas son figuras que el Señor pone para que comprendamos cómo va a ser esto. Creo que entendemos mejor el hecho de que va a ser hecho prisionero Satanás, explicándolo en esta forma, que con una cadena se le ata y se le lanza, dice, a un lugar donde él va a estar también preso. Y dice en el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, otra vez, eran 3, 2 ya se fueron, el anticristo, la bestia, y el falso profeta. El tercero todavía no, y es aquí apenas en el versículo 3, donde surge todavía con vida, pero el ángel lo ata, lo encierra por un periodo de 1000 años. Ahora, esto 1000 años. Hay escuelas que dicen que son figurativos, que no son reales, que no son, pues, no los podemos tomar como una cantidad, un número veraz, exacto, sino más bien como una ilustración. Pero no, hermanos, yo creo que la palabra del Señor es muy clara, y empezando con el versículo 2, y luego en el versículo 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7, se habla de un periodo que se llama milenio. Se habla de un periodo que de 1000 años. Ahora, allá al principio de Apocalipsis, dice Juan, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, en el capítulo 20, vamos a entrar a reinar con el Señor. Él nos hizo reyes, pero ahora no habíamos tenido a quien reinar ni dónde, pero ahora ya vamos a tener. Y dice la Escritura que vio tronos que se sentaron sobre de ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay quienes han querido decir también que la expresión 1000 años pueden ser nada más 1000 días o unos días, porque allá en el Antiguo Testamento también dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero creo yo que en esta porción no está hablando de años figurados. Yo creo que este es un hecho que tenemos que tomar como un hecho exacto, no figurativo. El anticristo, sus aliados y los reyes del oriente se habrán reunido en Palestina y se enfrentarán con Jesucristo cuando Él haya venido, pero los ejércitos serán destruidos, así como todos los que sobrevivan a la tribulación y no hayan creído en Cristo. Aquí terminará el imperio del anticristo.
y se iniciará el reino del Mesías. El capítulo 20 es una muy importante porción porque informa acerca de varios eventos relacionados con el reino milenial. Y varias veces se menciona la palabra mil, como ya mencioné. Miren ustedes, el reino milenial de Jesucristo tiene varios propósitos en el plan de Dios. No es nada más que Juan se los inventó, no, tienen un propósito. ¿Cuáles son? Primero, Jesucristo manifestará abiertamente su dominio soberano en la historia. El reino milenial demostrará de nuevo que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías verdadero, y que se le ha dado toda autoridad para reinar. Segundo, en el milenio se cumplirá el pacto de Dios con Abraham, así como sus promesas y profecías dadas a la nación de Israel. Tercero, se demostrará que la rebeldía del hombre contra Dios brota del corazón humano, no del engaño y tentación de Satanás, quien estará atado en esta época. Y se demostrará que solo Dios en Jesucristo puede resolver los problemas humanos. Por primera vez en la historia, Dios quita a Satanás del cuadro. Todo desde la creación casi. Desde el capítulo 1 de Génesis, Satanás empieza a trabajar y trabaja durante todos estos años siguientes. Pero al llegar aquí, ve que este es realmente su final de él. Ahora, este no es el juicio final. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Estamos hablando del final nada más de este trío. Estamos hablando del final del anticristo, la bestia, el final del falso profeta y el final de Satanás. En Apocalipsis 20, pues, encontramos que el anticristo, el falso profeta y mismo Satanás son derrotados. Y ahora empezamos a ver otros temas relacionados. Ahora, es el intento, dice que él es atado, miren el versículo 3, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, ¿por qué lo desata el Señor? Esa es su voluntad, su soberanía. Pero Satanás hace un último esfuerzo. A veces decimos, da sus pataditas de ahogado, ¿no? Ya Satanás sabe que está derrotado. Satanás sabe que le han dado el golpe final en la cabeza. Ya no puede hacer más. Pero hace un último intento todavía de querer mostrar que tiene el poder. Pero dice en el versículo 4, en el versículo 4, dice que nosotros, sus frentes, todos los que no tenían esta marca, los redimidos, los que el Señor compró con su sangre, los que pasaron por la tribulación y aún anteriores, ahora han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero, pero ahora también dice, vivieron y reinaron con él 1000 años. Eso es lo que llamamos el milenio. Hay escuelas que niegan el milenio y al poner estos eventos en orden, como que los ponen en desorden. Sin embargo, creemos, yo en lo personal lo acepto y ustedes también al ver la escritura, creemos que los eventos están en orden. Dios los ha puesto así y Dios los va a ejecutar así también. Así que, hermanos, estamos ya en el reinado del 1000 años del Rey de Reyes y nosotros reinando juntamente con él. Dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, lo que les decía, de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, Gog es el nombre de un gobernante y Magog es el nombre de su pueblo. Así que Gog y Magog no está hablando de dos personajes, está hablando de un rey y está hablando también
de los súbditos de él. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí viene el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que Dios relata en su palabra. No hemos llegado todavía a nada de esto. Recuerden que para poder llegar a todo esto del capítulo 19, el capítulo 20, tenemos que haber pasado ya la tribulación, la cual creemos todavía no ha empezado. De modo que tenemos para esta venida, la segunda fase de la venida de Cristo, porque la primera fase es cuando Él viene por su iglesia y la segunda fase es cuando Él viene con su iglesia. Entonces, para que esto suceda, tienen que pasar todavía el rapto de la iglesia, los 7 años de tribulación, la venida del Señor con su ejército, y ahora inicia lo que llamamos el reinado del Mesías. Qué precioso, ¿verdad? Qué hermoso poder saber que el Rey pronto vendrá, y cuando Él venga, Él va a llevarnos para reinar con Él. Concluimos la clase de hoy. Espero que haya sido clara y fácil de entender, pero también algo que nos una y nos llame a estar listos para la venida del Rey por la iglesia, para que vengamos con el Rey, con iglesia también. Muchas gracias por habernos acompañado.